Buenas noches. ¿Están oyendo? Sí, pastor, buenas noches. Sí, Buenas pastor. noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Se oye claro todo. Buenas noches. Vamos a empezar el estudio de esta hora del servicio en la iglesia. El servicio es una característica muy importante del ser humano cristiano. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por este tiempo de estudio de tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Ayúdanos a entenderla para poder aplicar la fe en el servicio. En todos los lugares donde tú nos pongas. Nuestra actitud como creyentes en Jesucristo es de servicio. Porque el ejemplo es Jesucristo, que vino a servir y no a ser servido, como dice tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora. Danos sabiduría. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El tema es la familia haciendo la tarea de servicio en la iglesia. La familia haciendo la tarea de servicio. Es muy importante entender que servir a la familia nos ayuda para hacer un entrenamiento en la iglesia. Si yo no sirvo en la familia, no aprendo a servir en la familia, pues no tengo ese entrenamiento para servir en la iglesia. Por lo tanto, es muy importante entrenarme sirviendo en la familia. Si yo no aprendo como desde niño, o adolescente, joven, adulto, a servir en la familia, pues no lo voy a hacer en la iglesia, y menos en el trabajo o en algún otro lugar, porque el servicio es parte sustancial de una vida nueva, de un nacido de nuevo, de un resucitado en Cristo Jesús. El servicio. Por lo tanto, el servir a la familia es un entrenamiento para servir en la iglesia. Ahora que estamos en esta cuarentena a nivel mundial, para estar en casa, pues es una gran oportunidad de entrenarnos en el servicio. Porque si yo apruebo el servicio en casa, puedo ser útil en la iglesia y en cualquier otro lugar donde Dios me ponga. Pero si yo no tengo un reconocimiento de servicio en mi casa, en mi familia, no lo voy a tener ni en la iglesia ni en ningún otro lado. Porque la base de entrenamiento es la casa, es la familia. Y vamos a ver la Biblia. Siempre nuestro libro de texto de la Biblia no es lo que yo piense, lo que yo diga, sino es lo que está en la palabra de Dios. Primera de Corintios 16:15. Primera de Corintios 16:15. La Biblia. Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Otra vez. Pablo a la iglesia en Corinto. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea, fue la primera familia en Acaya, la familia de Estéfanas. Y que ellos, la familia de Estéfanas, se han dedicado al servicio de los cristianos, de los santos o apartados. Santo quiere decir apartados por la fe. De manera que aquí es un ejemplo de una familia que se dedicó al servicio de la iglesia. Pero fue una familia, es una familia. Esto es muy importante porque el concepto de familia va muy ligado al concepto de iglesia. La iglesia es la formación de familias y está formada la iglesia por familias. Esto es muy importante entenderlo. Por eso nuestro entrenamiento como siervos o siervas es en la familia. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Dónde me voy a entrenar
para ver no lo mío propio, sino los otros. ¿Dónde me voy a entrenar? Pues en la familia. Si en la familia no me entreno, no aprendo a dar primero la prioridad a otros y no a mí mismo, ¿dónde lo voy a aprender? Porque eso lo tengo que poner en práctica en la iglesia. Primero están los hermanos y luego yo. O en el trabajo. Pero la gente del mundo no es así. Dice primero yo, al último yo y luego yo. El egoísmo es parte fundamental del humanismo. En cambio, en la vida cristiana no soy yo, sino es mi prójimo. Lo leo otra vez, Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los otros. Esto es bien importante entenderlo, porque es toda una manera de pensar diferente a lo que piensa el mundo, lo que piensa la cultura, la sociedad. Apaguen sus micrófonos, por favor, apaguen sus micrófonos para que puedan oír, por favor. Entonces, es muy importante esto. El servicio es preocupándome por los otros, antes que por mí mismo. Eso dice Filipenses 2, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 16, versículo 19. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa, Aquila y Priscila, que fueron consiervos del apóstol Pablo, acompañaron al apóstol Pablo a varios lugares peligrosos, porque se hicieron discípulos de Pablo, pero era una pareja, una familia, Aquila y Priscila, y formaron obviamente una iglesia en su casa. Entonces es muy importante entender el ejemplo que nos da la Biblia, que el servicio, antes de hacerlo funcionar en la iglesia, tengo que ponerlo a funcionar en mi casa, en mi familia. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Bueno, yo he estado ocupando trabajos en administración pública, en administración privada, desde luego en la iglesia, en el magisterio, en varias universidades, y siempre se reconoce al que va, en primer lugar, en el servicio. No el que va buscando ponerse etiquetas de campeón o presumir, no, sino la persona que tiene una actitud de servicio. Y eso es lo que enseña la Biblia. No buscando lo mío propio, sino lo de los otros. Y aquí el ejemplo de Aquila y Priscila fueron dos, hombre y mujer, que fueron colaboradores, discípulos de Pablo y que lo ayudaron mucho. Corrigieron la iglesia en Éfeso, por ejemplo. ¿Pero quién nos formó? Pablo. Pero Pablo estuvo hospedado en su casa. Es decir, la casa de Aquila y Priscila son un ejemplo de cómo debe formarse un siervo o una sierva de Dios. Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas. Sí, la casa es un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Hay una copulativa, el templo y las casas. El templo es un singular templo, uno, en un barrio, en una colonia. Pero casas hay muchas. ¿Dónde se debe predicar y enseñar la palabra de Dios? En las casas. Y las casas se enseña, se aprende a servir. Porque ahí es donde se enseña el evangelio. Eso dice la palabra de Dios. Todos los días, en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese fue Hechos 5:42. Vamos ahora a Hechos 10, 1 y 2. Libro de Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esto es una organización romana, de soldados romanos. 2. Piadoso y temeroso de Dios,
Cornelio, era romano, pero temeroso de Dios. Con toda su casa. Versículo 2, Hechos 10. Cornelio, centurión romano, pero creyente, piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa. ¿Cómo se subraya este hecho? Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, ayuda al pueblo, y oraba a Dios siempre. Pero llama la atención cómo el Espíritu Santo subraya en la Biblia cómo este hombre Cornelio era temeroso de Dios y su casa con él. ¿Quién le enseñó? Pues obviamente Dios a través de Cornelio. ¿Por qué? Porque en la casa de Cornelio se predicó la palabra, se enseñó y se practicó la piedad, la ayuda. Y luego dice, daba muchas limosnas. ¿Qué limosna? Ayuda al prójimo, al pueblo, eso dice. Daba muchas limosnas al pueblo. ¿Dónde se le enseñó a servir al pueblo? En su casa. Y era un hombre romano, el imperio romano, era la autoridad. Pero era piadoso y conocía a Dios, temeroso de Dios. ¿Cuál es la característica de Cornelio como temeroso de Dios? Que su casa conocía a Dios. Que su casa era temerosa de Dios, su familia pues. Y que además ayudaba al pueblo. Es decir, el servicio lo aprendió en casa. Dios lo trajo al conocimiento de la verdad y lo repitió en su casa. Y de ahí es que él pudo ser un hombre famoso por su servicio, porque dice que ayudaba al pueblo. ¿Dónde aprendió a ayudar al pueblo? En su casa, porque era temeroso de Dios. ¿Dónde practicó el temor de Dios, que es la enseñanza, que es el aprendizaje y la fe? En su casa. Eso dice Hechos 10, 1 y 2. Libro de Filemón, es un libro de la Biblia. Versículo 2, es un solo capítulo. Filemón 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Está refiriéndose a Arquipo, un discípulo de Pablo, un discípulo de la primera iglesia cristiana en el mundo, y que ahí está esta carta a Filemón, donde le dice Arquipo, nuestro compañero de milicia, y en la iglesia que está en su casa, en tu casa. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque tener la iglesia en tu casa es fundamental. ¿Por qué? Porque la casa es una iglesia. La familia se reúne a orar, leer la Biblia, adorar al Señor. Es una iglesia. No se requiere una instalación especial. Claro, la comunidad de iglesias, o sea, la comunidad de casas, formamos lo que es el cuerpo de Cristo. Pero me llama la atención cómo todos estos pasajes insisten en que se debe uno formar como iglesia en casa, en la casa. Esto es muy importante entenderlo. El ser humano nació para vivir en comunidad. Y la mejor expresión de la comunidad es la familia. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Así dice Dios en el Génesis. Por lo tanto, el hombre nació para vivir en comunidad. Pero ¿cuál es la comunidad, vamos a decir, celular? La que es la base de toda comunidad social. La familia. La familia. Esto es la casa. Por lo tanto, la célula fundamental de una sociedad, de una empresa, de una iglesia, es la casa, la familia, o las familias. Y ahí es donde debemos formarnos. Proverbios 24, 3, la Biblia. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. ¿Cuál es la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría con la que se puede edificar una casa? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría, es inteligencia, es conocimiento. Y eso dice este pasaje de Proverbios. Con sabiduría se edificará la casa. Entonces, si se edifica la casa con sabiduría, entonces los miembros de la casa pues van a ser siervos, porque empiezan sirviendo en casa.
Y de ahí se afirma. Esa casa se afirma, da testimonio. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Y si tiene sabiduría en la casa, pues es una casa que sirve, que va a servir al pueblo y desde luego a la iglesia. Josué 24:15, libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, el líder del pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, tiene una fuerza tremenda en su casa. Era el líder de todo un pueblo, pero está diciendo, empiezo por mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si yo soy el líder de todo el pueblo de Israel, eso dijo Josué. Pero vean a qué me van a servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es bien importante, porque es lección tras lección tras lección de la Biblia. Que la casa, la familia, es la célula principal para que la iglesia sea una iglesia fuerte y desde luego un pueblo fuerte también. Una familia fuerte que se crea en Jesucristo, en su palabra, y que una demostración de que tenemos a Cristo en la palabra es el servicio. En la familia para empezar, y de ahí pasa al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Aprender a vencer las tormentas de la vida, empezando por el entrenamiento de la comunidad familiar. ¿Dónde aprendemos a vencer las tormentas de la vida? En la familia. Para estar capacitados y enfrentar las tormentas en la sociedad, en el trabajo y en la iglesia. Nos vamos a enfrentar con tormentas. Históricamente, hay que leer la historia. Esta pandemia que estamos pasando ahora no es la primera. Pasa en la tierra. Ha habido varias, de todo tipo. Entonces debemos estar preparados para vencer las tormentas de la vida. Pero ¿cómo me entreno para vencer las tormentas de la vida? En la familia. Una familia que tiene como base la fe de Jesucristo, de la Biblia. Y de ahí estoy entrenado para servir. Sirvo en la familia. Y de ahí paso a servir a la iglesia. Y de ahí ya estoy entrenado para ser un empresario, un obrero, un trabajador, un padre de familia, una madre de familia exitoso. ¿Por qué? Porque ya aprendimos lo que es el servicio. Y lo aprendimos primero en la familia. Vamos a ver un pasaje de la Biblia que nos habla de esto. Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando Jesús en la barca, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, él, dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos, que morimos. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Dónde puso a prueba a sus discípulos? Jesucristo, en la comunión con sus discípulos, porque dice la palabra de Dios que escogió a 12 para que vivieran con él, para que estuvieran con él. De manera que la familia de Jesucristo no era José y María, sus hermanos, porque tenía hermanos, sino sus discípulos, que eran como su casa, su casa. Y en su casa se quedó dormido. Y estaba la tormenta fuera de la barca. Pero él estaba dormido, tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía que lo que podía vencer la tormenta es el poder de Dios, a través de la fe. Y entonces él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Es decir, en la familia discipular de los 12 discípulos de Jesucristo, lo que les hacía vencer la tormenta es la fe. Cuando no hay fe en la familia, en el grupo cercano,
que son los discípulos, que en este caso es la casa de Jesucristo, porque era su familia, si no hay fe, nos da miedo la tormenta. Y las tormentas son muy duras, muy frecuentes, de diversa índole. Pero ¿qué hace? Que el grupo cercano a nosotros, que es la familia, en el caso de Jesucristo y sus discípulos, mantengan la fe. Maduremos en la fe, para que entonces podamos reprender a los vientos y al mar y se haga grande paz, grande bonanza. Esto es tremendo. Las tormentas se vencen con fe. No se vencen con recursos humanos, humanistas, sino con fe. Eso es lo que le dijo Jesucristo a su familia, a sus discípulos. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Les enseñó cómo. Sus discípulos, que era su familia. Y se hizo grande bonanza, o sea, tranquilidad. Se venció la tormenta. Repito, él estaba dormido en la barca, porque estaba rodeado de su familia. Sin embargo, la familia tuvo problemas. Fueron a despertar a Jesús. ¿Jesús qué hizo? Le sirvió. ¿En qué consistió el servicio de Jesús? Salvar a su familia. ¿Cómo la salvó? Con la fe. Declarando con la fe que se hiciera la tranquilidad de la tormenta. Y dice, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen por la fe. La fe hace que nosotros podamos ver que la tormenta de la vida que nos rodea nos obedezca. Escúchame bien, eso es muy importante entenderlo. Porque es una enseñanza de Jesús. Y la pone en práctica en su familia. O sea, con sus discípulos, que era su familia. Por 3 años fue su familia. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraterno quiere decir hermano, frater, hermano. Amaos los unos a los otros con amor de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, hermanos. ¿Dónde están los hermanos? En la familia. Eso dice este pasaje de Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Frater es hermano. De una familia. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, a los hermanos. Esto es bien importante entenderlo. Porque esto es un concepto que se forma en la familia. Frater, hermano, en la familia. Y debemos mostrar a la gente de afuera que en la familia nos amamos. ¿Cómo nos amamos? ¿Cuál es una forma de amar a la familia? El servicio, como lo enseñó Jesucristo. Entonces tengo que dar un ejemplo a la gente que no conoce a Cristo, que amo a mi familia, que amo a mi hermano, que amo a mi padre, a mi madre, que son mis hermanos en Cristo. Pero tengo que amarlos. ¿Cómo se demuestra ese amor? Sirviéndoles. No toda obra de servicio es aceptada por Dios. ¡Wow! No toda obra de servicio es aceptada por Dios. Es una afirmación bíblica, ahorita lo voy a leer. No toda obra de servicio. Tiene que ser una obra de servicio que no piense en mí mismo, que no piense en la recompensa económica de algún tipo, sino que es un acto de obediencia a Dios. Simplemente servir para glorificar a Dios. Pero por eso digo que no todo servicio es aceptado por Dios. Romanos 15, 30 y 31. Romanos capítulo 15, versículos 30 y 31. Romanos 15, 30 y 31. Dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Orando por mí a Dios. Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepte. Vale, otra vez. Hermanos, les ruego que me ayuden a orar por mí a Dios. Versículo 30. Y luego la parte final del 31. Para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepte. Oren a Dios por mí, para que mi servicio sea aceptado. Eso dice Pablo, para que mi servicio como ofrenda sea aceptado. Oren a Dios para que mi servicio sea aceptado. Hermanos, es tremendo. Si un servicio está formado en el egoísmo, en la ganancia, en el prestigio personal, en el reconocimiento, no sirve.
Tengo que orar a Dios para que Dios acepte mi servicio como ofrenda. Ofrenda a Él, obviamente. Para aprender y ser diligentes en el servicio a Dios en la iglesia, debemos poner en práctica la diligencia en el servicio a la familia. Tengo que ser diligente en el servicio a Dios en la iglesia, pero no puedo ser diligente en el servicio a Dios en la iglesia si no lo soy en mi familia, porque lo primero es la familia. Romanos 12, 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo. Otra vez, en lo que se requiere diligencia, no flojos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué requiero? No ser flojo, no andarme justificando para no hacer mi tarea. Mi tarea es específica. Si soy diácono, debo ver cuál es mi tarea específica como diácono. Si soy, no sé, edecán, limpio las sillas, o soy maestro o maestra de los niños, o los jóvenes, o los adolescentes, debo saber a través del pastorado cuál es mi tarea específica. Específica. ¿Por qué? Porque debo ser diligente en la tarea específica de mi servicio, sirviendo al Señor. Ser diligente y no perezoso en el servicio al Señor. Eso dice, diligente y no perezoso, sirviendo al Señor. ¿Dónde aprendo a ser diligente y no perezoso? En mi casa. El papá y la mamá deben enseñar a los hijos a lavar los trastes cuando acaban de comer, a poner en orden su ropa, a barrer la calle, a barrer la casa, ayudar. Es muy importante. Debemos enseñar a los hijos a que no sean flojos o perezosos y que tengan una especialidad en el servicio. Pero Es bien importante, porque eso es lo que la Biblia te enseña. ayudo. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? Una mujer de doble ánimo. Es alguien que es perezoso. Ahorita hace su trabajo y mañana no. Ahorita llega temprano a hacer su trabajo y mañana pues no. Ahorita lo hace y pues mañana simplemente dice, pues no pude. En lugar de decir no quise, pero no poder y no querer pues es ser irresponsable. ¿Qué es lo que se requiere? Diligencia. No ser de doble ánimo. Ahorita sí y mañana no. Ahorita sí y mañana quién sabe. No. Tengo que ser diligente, no perezoso y efectivo. Porque de otra manera mi servicio no va a ser aprobado por Dios. Eso dice aquí, ese pasaje. Que no debemos tener de doble ánimo. Debemos tener la actitud de servir diligentemente. Y estar preparados para hacerlo. El servicio requiere preparación, requiere discipulado. Esto equivale a estar preparados para que la familia y en la iglesia nos busquen para servir. Wow, si yo estoy preparado para servir en mi don y mi talento que Dios me ha dado, entonces me van a buscar de fuera y de todos lados, me van a buscar para que yo sirva. Eso dice la Biblia, lo vamos a ver ahorita. Si yo estoy preparada si es mujer, la gente, la iglesia, el pueblo de afuera te va a buscar para que hagas la tarea. Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Biblia. Buscad, subrayo el verbo buscar. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, este servicio. Buscad. ¿A quién? ¿A quienes estén preparados? No vamos a buscar a mi compadre, o a mi primo, o a mi sobrino, o a mi cuñado, o quién sabe quién. Buscad a quien está preparado. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, tenemos que prepararnos para que la gente sepa, el pueblo de Dios y nuestra familia sepa, que sabemos hacer un trabajo específico. Para que entonces ese trabajo que es el servicio, lo hagamos y nos busquen para hacerlo. Nos busquen para hacerlo, porque lo hemos aprendido a hacer. O sea, estamos capacitando permanentemente. La gente sin Dios no tiene espíritu de servicio, sino que lo que hace, el trabajo que hace, la obra, lo hacen para sacar algún beneficio. Servir a Dios en la familia y en la iglesia es por la gracia de Dios.
Y este hecho nos llena de gracia y grandes bendiciones de Dios. Cuando servimos a Dios en la familia o en la iglesia o en el pueblo, en la sociedad, es por gracia de Dios. Y este hecho nos llena de gracia de Dios y de grandes bendiciones de Dios. Primera de Timoteo 1, 12 al 14. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el servicio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y servicio. La palabra ministerio y servicio. Otra vez. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el servicio, en el ministerio. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad antes. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, por la fe y el amor de Dios me escogió y me puso en el servicio. Dios es el que nos escogió para el servicio. Esto es bien importante, porque es por pura gracia. Si Dios me escogió, pues tengo que hacerlo bien, empezando por la familia, que es el primer círculo de nuestra relación social, porque vivimos en una sociedad, y nuestro primer círculo social es la familia. Y ahí tenemos que hacerlo con abundante fe, espíritu de amor y de servicio, sirviendo a la familia para aprender a servir, de ahí hacerlo en la iglesia y de ahí al pueblo en general. Entonces, la familia es el centro de capacitación para servir, para aprender a servir a mi prójimo, empezando por servir a mi hermano, a mi familiar. Y de ahí ya me voy a la iglesia, de ahí la empresa, el trabajo, donde Dios me ha puesto por su llamado que ha puesto en mis genes. Preguntas, comentarios. La familia como centro de entrenamiento para el servicio en la iglesia. Comentarios, preguntas, palabras. ¿Alguna pregunta, comentario? Un comentario. Buenas noches, hermano Pablo. Buenas noches. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ajá. Entonces nosotros aprendemos mucho de eso, porque efectivamente nosotros estamos para servir y no para ser servidos. Y luego en Hechos 20:19 también dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Es decir, yo tengo que servir a mis hermanos en casa primero, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis propios hermanos de carne, y servir a la iglesia, y hay que hacerlo con mucho gusto, con mucho gozo, es decir, sin ningún pesar, sino hacerlo nosotros para el Señor y luego servir a nuestros hermanos. Ese es mi comentario. Gracias. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Eloísa. Adelante. Conforme lo que nos explicó, pues yo sí entiendo que la base pues, es servir en nuestra familia para poder servir en la iglesia. Y yo me quedaría también con el versículo de Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 12, donde nos dice que lo que Dios exige, y dice, ahora, pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gracias, Amén. pastor. Amén, amén. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Habla Monse. Sí, Yo Monse. me quedo mucho con que debemos de primero servir en nuestra familia, que debemos de demostrarle a la gente cómo amamos a nuestra familia, y eso es sirviéndolos de cualquier manera. También aprendí que debo de ser diligente y no perezoso en el servicio del Señor, y eso se aprende desde casa, y que siempre debo de estar primeramente formada en el Señor para poder servir. Y eso también lo veo en la palabra de Dios, y primeramente en la palabra de Dios y luego sirviendo a mi familia para poder servir en la iglesia. Amén. Gracias a Dios, muy bien entendido. ¿Alguien más?
¿Comentarios, preguntas? Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, Paco Villafuerte. Adelante, Paco. Pues, antes que nada, saludos, bendiciones a usted Gracias. y a mis Gracias. hermanos. Y a mis Igualmente, hermanos, hermano. Dios los bendiga. Pues sí, realmente tremenda enseñanza, ¿no? Porque muchas veces, hablo por mí, muchas veces uno quiere quedar muchas veces bien con el mundo, ¿no? Porque no entiende que ya recibiendo a Cristo en el Espíritu, pues realmente al que debo de servir realmente debe ser a él y a mi familia, ¿no? Pero si muchas veces teniendo a mi familia en físico viene esa falta de fe, pues no puedo servirle a él, ¿no? Entonces, lo decía Salomón, ¿no? En sus Salmos y en Eclesiastés, ¿no? Que efectivamente tenemos que ser buenos obreros y asimismo tener fidelidad. Amén. Y me queda claro que tenemos que ser servidores, ¿no? Y siervos, porque pues Cristo, ¿no? Nuestro mayor ejemplo, nuestro modelo de vida, que nos enseñó, ¿no? En el cual Él dio todo sin esperar nada a cambio. Y hablo de mí, de que pues tratar de mejorar, porque muchas veces lo que me impide a mí siempre es estar de mi carnalidad esperando algo, ¿no? Y debo yo de esperar en el Señor, porque al final del día es el que Él debo de agradarle para poder dar testimonio de los frutos que se va dando en mi templo, ¿no? De Dios, que es mi cuerpo, y en mi espíritu. Entonces, pues sí, tremenda enseñanza, porque muchas veces vemos esa situación en nuestros hechos, y si nosotros no adquirimos el modelo de Cristo, pues muchas veces las palabras no van de acorde a mis hechos, entonces la misma gente no ve el poder de Dios en mí. Por eso me quedo en que pues seguir trabajando en mi espíritu y seguir sirviendo a mi Dios, a mi familia y a la iglesia, para que podamos servir al prójimo, porque pues si no estamos bien en esas tres partes, en Dios, con la iglesia y mi familia, pues menos voy a poderlo hacer con el prójimo de afuera, ¿no? Ajá. Correcto. Pues Pues, gusto en darle y me quedo con eso y pues seguir trabajando para seguir dándome y no esperar nada a cambio, sino la recompensa viene del Padre, que es el Padre eterno de verdad, y el que Él nos dará, ¿no? La corona de la vida. si cumplimos con esto, Paco, dice la Biblia que nos van a buscar. Amén. Hombres, el que tenga capacidad de servicio. Todos nos van a buscar, pero tengo que tener ese prestigio, que la gente sepa que porque soy hijo de Dios, tengo una actitud de servicio, en cualquier área. Gracias, Paco. Amén. Gracias, pastor, y me quedo con eso. Saludos, bendiciones a todos. Gracias. Gracias. A la familia, por favor. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. En esta noche yo aprendí mucho acerca de que también la fe pues nos hace vencer las tormentas que hay en la familia y que debemos de estar todos en unidad para poder enfrentar estas situaciones que pueden presentarse. También entendí que no toda la obra del servicio es aceptada por Dios y que tenemos que ser fervientes en el espíritu y pues no perezosos. Y esta parte también de no pensar solo en mí, porque es un acto de obediencia a Dios y es para glorificarlo. Y que debo de orar para que Dios acepte mi servicio como ofrenda de olor grato para Él, porque esa es la finalidad, hacer agradables a Él por obediencia. Con eso me quedo, pastor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, igualmente, hermano. ¿Alguien más? Pastor, soy Sofía. Sí, Yo me quedo, pastor, que el servicio, el ministerio, es para agradar a Dios y no a mí misma, para servir a Dios y a mi prójimo, y que debo hacerlo con buena actitud y debo hacerlo en agradecimiento al Señor, porque es una gracia que el Señor nos da, y que debemos reflejar el amor de Cristo, así como Él vino para servir y siempre ha servido, hasta el día de hoy nos sirve. Y bueno, con eso me queda parte de todo lo que también ya dijeron. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Bueno, gracias a Dios, hermano. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches, habla Lisette. Sí, Lisette. Bueno, pues yo me quedo con que debemos hacer un buen servicio también en la familia, pero antes de pensar que para la familia debemos hacerlo
para gloria y honra de Dios. A mí una enseñanza más grande que me quedó fue exactamente de que, bueno, cuando mi esposo estaba laborando él en las noches, pues yo pensaba que mi actitud debía ser hacer mi función de dejarle a mi esposo, dejarle, por ejemplo, la comida o la cena en casa y yo irme a la iglesia cuando realmente pues yo estaba mal, erróneamente pensaba que yo tenía que quedar primeramente, tenía que servirle a Dios. Y hoy le agradezco a Dios porque me reafirma nuevamente que el servicio nuevamente es para mi familia, para hacerle la gloria y la gloria a Dios y hacerlo con gracia y tener actitud agradable al Señor. Amén. Bien entendido. Gracias. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Hasta luego. Igualmente. ¿Alguien más? ¿No hay más? Sí, pastor. Adelante. Yo me quedo que el servicio es amor a Cristo y que hay que hacerlo no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y así voy a conocer que pertenezco a la verdad, que es Jesucristo, y que debo de soportar todo por amor a Cristo. Con eso me quedo, pastor. Gracias, hermano. ¿Alguna otra opinión? ¿Palabra? Pastor, Buenas noches, pastor. Ay, adelante. Adelante, no, sí, habla hermana, yo sigo. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Yo le quiero dar gracias a Dios porque, bueno, estos días me ha ayudado mucho para escudriñar la palabra y justamente estaba leyendo la parte de Moisés cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto y ya van por el paso del Mar Rojo, pues ven los israelitas que vienen los egipcios tras ellos para atacarlos, ¿no? Y entonces ellos pues empiezan a tener ese temor porque ven que vienen ya cerca, ¿no? Para matarlos, ¿no? Para atacarlos. Entonces se ve cuando Moisés le dice, bueno, cuando Jehová le dice a Moisés, pues, ¿qué haces parado ahí, no? O sea, camina, tú ve adelante. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que por tener, pues, falta de fe o tener temor, no avanzamos hacia donde el Señor nos está guiando. Entonces yo le doy gracias a Dios porque principalmente la parte fundamental es tener temor de Jehová y fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias. Gracias a Dios. Adelante. Adelante. Buenas tardes, pastor. Habla Alfredo Campuzano. Sí, hermano. En relación a la última frase que dijo, donde la familia como entrenamiento para el servicio en la iglesia. Esta parte me quedo con que la familia es donde se va a aprender todas estas cuestiones como iglesia, también como una iglesia donde se ora, donde todos los miembros de la familia también se forman para dar el servicio hacia afuera, no nada más en la iglesia, sino en cualquier actividad en la que Dios nos llame para cumplir un propósito. Esto es, ya sea que como profesionista dar un mejor servicio a las personas que ponga Dios para dar ese servicio. Entonces me quedo con esta parte, que la formación en la familia y nosotros como padres tenemos un gran, vamos a decir, una gran responsabilidad para formar a la familia en la palabra de Dios. Con eso me quedo. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguna otra palabra? Sí, pastor, Francisco Villafuerte. Sí. Mire, también, bueno, recalcando en esto del servicio, también me queda claro, digo, trayendo a la memoria otros estudios con usted y escudriñando la palabra, pues también muchas cosas que nos impiden, hablando por mí, del servicio, pues también dejar el ego a un lado, ¿no? Porque el ego, desde el inicio, cuando Dios forma al hombre desde el ego, eso es nuestra confusión, ¿no? De que muchas veces pensamos que que lo merecemos todo, ¿no? Y ese servicio es dar todo sin esperar nada a cambio, y de la manera que cada uno, hablando por mí principalmente, trabaje mi ego, pues es cuando voy a poder yo realmente quitarme todas esas cargas de lo que hablaba Cristo, ¿no? Quitarnos esas cargas que nos impiden avanzar.
Entonces, pues, seguir trabajando en el espíritu para que mi ego no me domine, y al contrario, no porque las emociones sean malas, las emociones, siempre y cuando todos tenemos el reír, el llorar, la tristeza, la alegría, no son malas, pero siempre y cuando no nos controlen ni nos dominen, sino simplemente despojarme de ese ego, ¿no? De la figura que decía la hermana de Moisés, pues ese ego, salir de Egipto, ¿no? Y empezar una nueva vida, y en el desierto, en el caminar, es donde empezamos a extrañar las cosas, ¿no? Como cuando decían, nos acordamos cuando nos sentábamos a comer esos caldos, sin entender que estaban despojando de cosas y que iban a una nueva vida, ¿no? Pero muchas veces nos pasa eso, el no querernos deshacer del ego, y nos impide, pues, ser siervos. Bien entendido. Gracias. Dios lo bendiga. Saludos. Igualmente, Paco. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos ya nadie más, rogamos a Dios, nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo, que sea con nosotros, que nos fortalezca en este tiempo difícil, y que aprovechemos el tiempo para fortalecer nuestra convicción de que somos buenos siervos sirviendo en la familia. Esta es la gran oportunidad, poner en orden las cosas, limpiar la casa, en el sentido espiritual y físico, en fin, estar más con la familia, con la pareja, conocer los secretos, conocer los anhelos, los sueños, porque ya estamos ahora en casa. Así es que podemos hacer una tarea muy, muy importante para fortalecer el servicio. Y luego que termine esta pandemia, entonces servir a Dios en la iglesia y también en la vocación donde Dios nos ha llamado. Que Dios nos bendiga, pase buenas noches, procure no salir de casa, y si tienen que salir, por favor, tome las medidas sanitarias adecuadas. Sobre todo, las medidas espirituales, que es orar, leer la Biblia, orar juntos como familia. Que Dios les bendiga, que pase buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches.